Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie en la Palabra de Dios, por lo que le invito a abrir su Biblia, si me acompaña a Filipenses, por favor, capítulo 2. Vamos a leer Filipenses 2, versículo 12. La serie es la serie de la obediencia y este tema que quiero compartirles se titula La obediencia y el cristianismo. Dice así Filipenses 2:12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La obediencia y el cristianismo, ¿qué tienen en común? Vamos a verlo al paso de este tema. Existen muchas religiones en el mundo, ¿cierto? Sectas. La palabra secta significa separación por desacuerdo. También hay muchas denominaciones, un número muy considerable, muchas. En cada uno de estos grupos un fundador, una deidad a quien rendir adoración y un sinnúmero de feligreses en busca de un ideal espiritual y en la espera de recibir lo que se les ha prometido según su credo. Cristianismo, ¿qué es cristianismo? Si partimos de alguna definición hecha por historiadores, pues va a haber muchas variantes, mis hermanos, en cuanto a la definición de cristianismo. Yo quiero compartirle una. Es de una enciclopedia española y dice lo siguiente de lo que es cristianismo. El cristianismo es una religión abrahámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico y otras escrituras del Nuevo Testamento. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, así como el Mesías o Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la redención de los pecados del género humano y que resucitó 3 días después de su muerte. ¿De cuántos de ustedes este es su credo? ¿Sí lo escuchó? Este es el credo perfecto del cristianismo. Cuando yo estaba leyendo esta definición enciclopédica, mis hermanos, yo me pregunté algo. Quisiera planteárselo a usted. ¿Cómo habrá encontrado el historiador la manera de definir cristianismo tal como se lo he leído? Definición que es, por cierto, certera. ¿Cómo habrá encontrado, le repito, el historiador la manera de definirlo así? Por ejemplo, para responder, ¿cómo encuentra la manera de explicar una persona que estudia los animales, por ejemplo, cómo encuentra la manera de explicar a un león o a un águila? ¿Cómo lo hace? Con el comportamiento del animal, ¿no es así? En sus líneas, este historiador afirma: los cristianos creen. Y no lo dice la Biblia, lo dice el historiador en su definición enciclopédica de lo que es cristianismo. Él dice: los cristianos creen, y continúa hablando lo que ya le leí. Mis hermanos, la respuesta es sencilla. ¿En base a qué encontró el historiador la definición de lo que es cristianismo? La definición la encontró a partir del comportamiento y del testimonio de los cristianos a través de la historia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso?
Estudió a los cristianos a través de la historia desde su surgimiento, este y otros hombres que lo han hecho, y definen. ¿Qué es definir? Es juntar un cúmulo de ideas y de investigaciones para sacar una conclusión. Y este historiador dice, creen en Jesucristo, al cual se le atribuyen las enseñanzas del canon bíblico y del Antiguo Testamento, algunas del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, lo que le leí. Y luego dice, creen en Jesús el Hijo de Dios como el Mesías, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento y que murió para la redención de los pecados del género humano y resucitó al tercer día después de su muerte. No lo dice la Biblia así como él lo escribió. Él lo dedujo por el comportamiento que fue observando en los cristianos durante su historia desde su surgimiento. ¿Sabía usted, mi hermano, que nuestro comportamiento determina el fin de nuestra historia? ¿O determina nuestra historia? Tu comportamiento determinará el fin de tu historia. Es eso precisamente lo que le hizo ver al historiador en su mente y escribirlo, lo cual es la definición de cristianismo. Algo sencillo, aunque interesante para meditar, es que ciertamente la palabra cristianismo declara por sí sola su esencia, su propósito y su significado profundo. ¿Qué es cristianismo? Cristianismo es la vida de Cristo adoptada por un ser humano. Eso es el cristianismo. La vida de Cristo adoptada por un ser humano. Dije adoptada, no adaptada. Adoptar es tomar tal cual es. Adaptar es acomodarla. Es diferente, ¿no es así? No lo olvide, cristianismo es adoptar la vida de Cristo por un ser humano. Eso es cristianismo, mis hermanos. Cristianismo y cristiano son palabras derivadas de la palabra de Cristo. La palabra Cristo, mejor dicho. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No están enojados? ¿No? Bueno. La palabra Cristo significa ungido. ¿Sí? Retomo. Cristianismo y cristiano vienen de la palabra Cristo. Cristo significa ungido. Y alguien ungido es alguien consagrado, dedicado a una tarea y a una forma de vida específicas. En este caso, Jesús fue ungido por Dios, lo que explica que Cristo, siendo Dios, porque la plenitud de la deidad habita en Jesús, dice Colosenses, Él es Dios. Cristo cumplió, siendo el Cristo de Dios, el ungido, cumplió una tarea específica y vivió un estilo de vida, el cual es el estilo de vida del Padre, porque Él es Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ungidos con un aceite preparado tal como Dios lo pedía. El aceite era derramado en el sacerdote, lo cual representaba, marcaba al sacerdote como alguien consagrado para una tarea especial y un estilo de vida especial, separado totalmente del estilo de vida de los demás israelitas en las tribus de la nación. El sacerdote era ungido para una tarea especial y una forma de vida especial. Cristo es el sumo sacerdote. Él fue ungido, por eso es el Cristo. Jesucristo significa el Salvador ungido. Él fue ungido para una tarea especial, que de hecho nadie puede repetir ni volver a hacer, ni pudo haber hecho. Y su estilo de vida semejante al del Padre. Él es Cristo. Cristianismo surgió de Cristo. Y cristiano también. Mire, mi hermano, aunque Cristo es la raíz del cristianismo, el nombre de cristianos no fue dado a Él, por Él a sus seguidores. No fue dado por Jesús el nombre de cristianos. ¿Sabía eso usted? ¿Que Jesús jamás llamó cristianos a sus seguidores? Jamás. Jesús a sus seguidores los llamó en algunas ocasiones siervos. Y tiene un significado profundo, ¿cierto? Y salió del corazón de Jesús. Fue un término que brotó del corazón de Jesús. Siervos. También les llamó hermanos. También les llamó a sus seguidores
discípulos. También les llamó amigos en Juan 15. Y por el hecho de recibirlo a Él, nosotros hemos recibido, y los que le han recibido, del Padre la potestad de ser también, ¿qué? Hijos. Pero nunca los llamó cristianos. El término siervo, hermanos, discípulos, amigo e hijo salió del corazón de Dios, de Jesús, para su iglesia, su pueblo. Pero el término cristianos no. ¿Por qué somos siervos? Porque somos esclavos de Jesús y Él nos determina así cuando somos sus esclavos por amor. ¿Por qué somos sus hermanos? Porque somos de la familia de Dios y Él nos llama así, Jesús. ¿Por qué somos sus discípulos? Porque somos aprendices de su palabra. ¿Por qué somos sus amigos? Él lo dijo, porque Él nos ha declarado las cosas que el Padre le dijo, y eso no hace un señor con su siervo, sino con su amigo. Y somos hijos de Dios porque hemos recibido a Jesucristo y el Padre nos dio esa potestad. Pero ¿por qué somos cristianos? Ya le di la razón de por qué somos siervos, discípulos, amigos, hermanos e hijos. Ahora le pregunto, ¿por qué somos cristianos? Cristianos fue el nombre usado por primera vez para llamar así a los primeros seguidores de Cristo en una comarca que se llamó Antioquía. Si usted quiere corroborarlo después, eso está en Hechos 11. Iban por la calle los seguidores de Jesús y les llamaban cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Qué significa cristiano? Sabemos el trasfondo de la palabra siervo, discípulo, amigo, hermano, hijo, pero ¿qué significa cristiano? En el griego significa pequeño Cristo, ¿cierto? Eso significa un Cristo pequeño, un seguidor de Cristo, un pequeño ungido, un pequeño consagrado. Lo interesante detrás de esto, mis hermanos, es lo siguiente. A manera de cuestión se lo presento. ¿Por quién les fue dado a los seguidores de Cristo este término y a qué se debió que los llamaran así? ¿Por quién y por qué les llamaron cristianos? Les fue dado por la gente que los observaba. Así de sencillo, mis hermanos. Los cristianos fueron llamados cristianos, siendo seguidores de Cristo, por la gente que los observaba. Los observaba cómo hablaban, los observaba cómo se comportaban, los observaban lo que hacían y decidieron, vamos a decirles cristitos. Porque lo que hacía aquel de Nazaret, hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Vamos a decirles cristitos. Déjeme decirle, hermano, que llamarles así no fue solamente porque lo profesaban. Obviamente los veían sus acciones apegadas literal y prácticamente a lo enseñado por Cristo, y esa fue la razón, que al oírlos, pero también al verlos actuar así, la gente decidió llamarles pequeños Cristos. ¿Ha escuchado una mamá, una madre de familia que cuando nace el hijo varón le dice a su papá, a su esposo, después ella le dice, míralo, es igualito a ti, viejo? ¿Ha oído eso? Mira nomás, se ríe igual que tú. Y luego llega la mamá de la suegra, las suegras, no, pues más todavía, es igualito al papá, ¿verdad? Eso es muy, pasa muy seguido. Y luego la mamá continúa insistiendo y dice, es que no, hay que ponerle como tú, Don Ramón y Ramoncito, ¿verdad? O lo que sea, el nombre que sea. Y luego va creciendo el niño, camina igual que el papá, ¿verdad? Y la mamá insiste, entonces, ¿qué es igualito a ti? Se ríe igualito a ti. Ramón, Ramoncito. ¿Por qué es idéntico al papá? Y luego llaman a la casa por teléfono y contesta el papá o el hijo. Como en una ocasión un amigo mío llamó a la casa, mi papá todavía vivía y él respondió, y mi amigo era muy bromista. Y al contestar mi papá dijo, bueno,
Mi amigo dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y mi papá dijo, ¿quién habla? Y mi amigo, no te hagas, tu papi rey. Bromeando. Y mi papá, ¿quieres hablar con Julio, verdad? Sí, ¿quién habla? Mi amigo, soy su papá. Ay, hermano, discúlpeme, ya ve las bromas. Sí, ahorita te lo paso. Mi papá, pues, también era bromista, ¿cómo no? Hace lo mismo que el papá, le llamaron igual que el papá. Esa es la conclusión, de que como se parece y es igualito, le pusieron el mismo nombre. Es importante aclarar, mis hermanos, que el término cristianos, según comentarios bíblicos fidedignos, en este caso le comparto el que yo vi, usted puede ver la Biblia del Diario Vivir o la Biblia Plenitud, y concuerdan en esto, que el término cristianos, según estos comentarios bíblicos, era una denominación, un nombre simple, es decir, vago, algo que se les ocurrió a la gente, y probablemente burlón el término, una denominación burlona, dada a los antiguos seguidores de Cristo. Esto significa que se burlaban de los seguidores de Cristo porque hacían lo mismo que Cristo, porque su apego a Él era total, su obediencia y su apego a la doctrina de Jesús. Se burlaban diciéndoles, cristitos, mira, ahí van los cristitos. Esa es la razón de esa palabra, una burla. ¿Cuántos creen que era una bendita burla? ¿No te gustaría que se burlaran de ti porque te comportas en un testimonio santo y fiel a Dios y te digan, ahí viene el cristiano? Estás ahí en tu trabajo y están en las copiadoras, yo no sé, y ahí viene el cristiano. ¿Sabe cómo me decían a mí en donde yo trabajaba? Me decían el santo. En una ocasión, en un intercambio navideño, me regalaron una máscara del santo. Creo que ahí la tengo todavía. De broma, ahí está para el santo. A mí me encantaba eso, que me hicieran eso, porque yo aprendí esto desde entonces y decía, es que si la burla es porque trato de hacer lo que Dios dice, no, pues bendita burla. ¿No lo cree? ¿A cuántos les gustaría que se burlaran de ustedes por esta razón? Es obvio. Los creyentes de aquel entonces, al oír que les llamaban así, sabiendo que era por su obediencia a Cristo, se alegraban. Se alegraban. ¿Por qué se alegraban? Porque significaba que la palabra cristiano era sinónimo de obediencia a Cristo. Si me gritan cristiano, es que me parezco a Él. Qué responsabilidad, ¿no? Obediencia y cristianismo, ¿qué relación tienen entonces, mis hermanos? Simple y poderosamente, cristianismo es obediencia a Cristo, ¿no? En resumen, todas las definiciones que usted pueda encontrar de la palabra cristianismo o de lo que es cristianismo, tienen que respetar, mi hermano, este principio en resumen, que cristianismo es obedecer a Cristo, ya que de otro modo sería una falsa definición. Existen muchos grupos religiosos que profesan y otros que mencionan a Cristo, pero no tienen la vida de Cristo como el ideal a seguir. ¿Conoce usted alguna denominación, secta o religión que menciona a Cristo pero no vive en la vida de Cristo? Sí, hay muchas, muchísimas. Nada más, algunas de ellas, nada más lo tienen ahí clavado, pero no lo adoran a Él, ni lo persiguen a Él, no siguen sus pisadas ni toman su cruz. En otras, hay otras, por ejemplo, que aún en la Biblia han tergiversado el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y donde dice que Él es el Verbo, ahí en Juan capítulo 1, ya no dice en la Biblia de ellos que Jesús es el Verbo. Es otro profeta, es otro hombre que sirvió a Dios. Mencionan a Cristo, pero la vida de Cristo no es su ideal a seguir. Y no es necesario mencionar más, porque cada quien, mis hermanos, cada uno de nosotros debe de cuidar en dónde se involucra. Tú y yo debemos de cuidar en dónde estamos involucrados. Lo que leíste conmigo, Pablo a los Filipenses en el 2:12,
Nota lo que dice otra vez. En el 2:12 les dice al final: procuren ocuparse. ¿Ocuparse en qué? En su salvación con temor y temblor. Es decir, échenle ganas a eso. Que ahí esté todo su esfuerzo. Que todo su temor esté ubicado en si están con Cristo o no. Porque muchos tienen temor por otras cosas. En lo que debemos tener temor en realidad, mis hermanos, es en si estamos con Cristo y vamos detrás de Él o no. Precisamente, si ustedes me permitieran preguntarles ahora, mis hermanos, preguntarle a usted, a ti, como me permita dirigirme a usted. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es cristianismo para usted? ¿Cuál sería su respuesta corta y contundente que usted podría ofrecer? ¿Qué es cristianismo? ¿Qué es? Tal vez a usted, si llega alguien de su trabajo y le dice: oye, tú no eres ¿a qué religión eres? Tú dices: bueno, como sabes a qué se debe la pregunta, dices: bueno, pues yo voy a una iglesia cristiana, soy cristiano. Ah, eres cristiano. Ah. Oye, ¿y qué es cristianismo? ¿Qué responderías? Le dirías: dame tu email y mañana te mando un correo. Porque no, necesito investigarlo. Mañana lo voy a poner en el muro del Face. Ahí, chécalo. No, tienes que responder en ese instante. ¿Cuántos creen que debemos responder en ese instante? ¿Saben qué? ¿Sabe de qué, mi hermano, va a depender su respuesta? ¿De lo que para usted es cristianismo? Su propia respuesta, la de usted. Su respuesta, si usted quiere que ésta impacte a los demás espiritualmente, tendrá que ser expresada en base al testimonio de su propia relación con Cristo y su doctrina. Usted por su relación personal con Cristo, usted debe definir qué es cristianismo. Porque hay personas a quienes les preguntas qué es cristianismo y voltean la mirada y te dicen: cristianismo, porque tú vas a la iglesia cristiana, ¿verdad? Sí, cristianismo, pues hay una iglesia cristiana, y ahí cantamos, bien padre cantamos, y no, nos enseñan unos valores bien valiosos, nos enseñan valores de la vida para caminar en la moral, valores. ¿Qué puede decir usted de esa persona, de lo que cree esa persona que es cristianismo? No tiene ni idea. De esa manera, mis hermanos, al declarar así cristianismo, lo que usted pueda decir, ¿va a impactar a la gente o los va a dejar con una mayor duda? Y simplemente va a demostrar usted con lo que responda si tiene convicción de que es cristianismo o solamente una vaga idea de lo que usted cree que es o lo que a usted le simpatiza de la iglesia. Usted viene a la iglesia porque le simpatiza, le gusta. Se burlaban entonces de los seguidores de Cristo porque los veían seguir a Cristo. Esa es la razón. Si la gente a su alrededor de usted, no la de aquí, la de su trabajo, la de la escuela, donde usted se desenvuelve en la semana, mayoría de gente que no es cristiana. Porque déjeme recordarle que en Antioquía los que apodaron así a los seguidores de Cristo eran los no cristianos, porque era una burla. ¿Se acuerda que era una burla? En ese sentido fue por los no cristianos que fue puesto este sobrenombre. Si donde usted está rodeado de personas no cristianas, si esas personas le tendrían que poner a usted un sobrenombre por lo que usted hace y cómo se comporta, ¿cómo cree usted que sería justo que lo llamaran a usted? Por favor, piénselo, es en serio. ¿Cómo cree usted que sea justo que lo llamen a usted por cómo usted se comporta? ¿Cristiano? ¿Cristo pequeño? ¿Eres un cristito? Irónicamente hoy, en muchos sectores de la iglesia cristiana, debido al desapego y desobediencia de algunos, no de todos, que solo pregonan ser cristianos, el título de cristiano se ha vuelto tristemente sinónimo de hipocresía. La obediencia a Dios, mis hermanos, genera la producción de frutos del Espíritu Santo
¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si tú obedeces las leyes de Dios, el Espíritu Santo llena tu corazón. Si tú eres templo del Espíritu Santo, si Él guía tu vida, como dice Romanos 8:14, si eres hijos de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo guía tu vida, habrá frutos del Espíritu Santo. Es por tu obediencia. Eso desencadena la obediencia. ¿Pero qué desencadena la desobediencia? Las obras de la carne. Es obvio, no hay un término medio. O producimos obras de la carne o producimos frutos del Espíritu Santo. Tú puedes estar en una obra de la carne insistente sin abandonarla. O puedes estar insistente en producir por la gracia del Espíritu Santo lo que Dios demanda de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Nada que ver con adulterio, hechicerías, celos, iras, contiendas, fornicaciones, borracheras, chismes. Son extremadamente distantes una de otra, ¿verdad? Fíjese, mi hermano, el Espíritu Santo, por nuestra obediencia, produce los frutos del Espíritu en nosotros. Nuestra desobediencia puede producir obras de la carne. Ambos, tanto los frutos como las obras de la carne, son vistos por Dios y por los demás en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo en que los frutos se ven? ¿Se nota cuando alguien anda en el Espíritu? No que sea espiritualoide, que ande en el Espíritu, que viva la vida en el Espíritu, como dice Romanos 8. Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Se nota cuando alguien anda en la carne? Sí, y no voltea a ver a nadie. Véase usted mismo. Tú dices, sí se nota porque otros lo han notado. Sí, Dios lo ve, también los demás. Esa gente que notó, que vio el comportamiento de los seguidores de Cristo, decidieron decirles pequeños Cristos. Mis hermanos, y por lo que Dios y los demás a tu alrededor ven en tu vida, ¿crees que es justo que nos llamen cristianos? ¿Es justo que te llamen cristiano? Bueno, hay que pensarlo. Tú puedes decir en una sencillez de corazón, bueno, no soy realmente digno de portar ese nombre, pero por la sangre de Jesús yo quiero llevarlo. ¿Cuántos quieren llevarlo? Llevar el título. Y no vayas a hacerle como aquellos profesionistas que van y compran el título y lo tienen clavado en la pared, pero no saben nada de la profesión. El título de cristianos, mi hermano, no se vende en ningún lado. No lo puedes conseguir falsificado. Es Dios quien lo otorga. Y el testimonio que la gente ve también. Ya desde aquel tiempo de aquellos fieles seguidores de Cristo y su doctrina, hasta este tiempo en el que muchos dicen ser seguidores también de Jesús, el título de cristiano sobre cada creyente va a permanecer, mi hermano, o se va a desvanecer en función de la determinación que cada uno tome o no de obedecer a Dios. ¿Te has adjudicado el título de cristiano? Déjame decirte que va a permanecer o se va a desvanecer dependiendo de tu obediencia a la sana doctrina. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es obvio, mis hermanos. Vaya conmigo, si es tan amable, a Filipenses 2:15. Dice así: para que seáis, ¿cómo? Irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? ¿Quién me ayuda? Bueno, sencillo. Le quitas la I y es alguien que no necesita ser reprendido, que es hallado fiel, que es hallado constante, perseverante, y no hay nada que decir de él. ¿Se acuerdan de Jesucristo cuando lo arrestaron? Todos los sacerdotes y los fariseos que lo arrestaron querían encontrar algo para echarle la culpa. ¿Qué encontraron? Dicen los evangelios que no hallaban nada. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Cómo se defiende el verdadero cristiano? Con lo que ha mostrado en su vida a través de su caminar. No en el momento gritando y diciendo, ¿a mí por qué hablan de mí? Y me refiero a que hablen de ti los no cristianos.
Porque se supone que los cristianos no debemos hablar de nadie. Y a Jesús no le encontraron nada de qué acusarle. Es más, tuvieron que sobornar a muchos hombres para que dijeran en el juicio que él echaba a los demonios por Belcebú. Y cosas como esas y tonterías como esas, pero no podían culparlo de nada. Nada. Eso es ser irreprensible. Y luego dice el apóstol Pablo, y sencillos, es decir, humildes, mi hermano. Lo contrario, orgullosos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, que nada más te está observando a ver cómo te califica. Eso hace la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como ¿qué? Luminares en el mundo. La vida cristiana no es para andar pregonándola, mi hermano, es para brillar. Es como esas lámparas que están aquí. No hablan, pero ¿cómo dan luz? Entonces, Julio, ¿cómo van a hablar? Es una parábola, hermano. No hablan, pero ¿cómo dan luz? Luminares en el mundo. Mi hermano, quiero decirle algo que es triste, pero es real. Y en base a esto vamos a tomar una reflexión, le invito a hacerlo. Algo triste, pero real que ocurre a personas, sobre todo a personas recién llegadas a la vida cristiana. Los que apenas comienzan a estudiar la Biblia, empiezan en el conocimiento de la palabra, los neófitos, ¿cierto? Están los principiantes, los novatos. Porque el camino de la vida cristiana inicia, pero hay que estudiar la Biblia, hay que descubrir los factores importantes del cristianismo y vivirlos. Estas personas llegan a la vida cristiana, apenas están comprendiendo que hay que mirar a Cristo y nada más a Cristo, pero corren el riesgo de que ponen sus ojos en los cristianos, y algunos cristianos por su desobediencia, por su doble vida, los desaniman. Los hacen sentir frustrados. Conmigo vino una persona que me dijo, era una chica, me dijo, no sé qué estábamos platicando, y me dijo, yo estoy decepcionado de los cristianismos, Julio. Así me lo dijo. Yo estoy decepcionado. ¿A mí? El cristianismo no. Es obvio que yo le expliqué y le dije, mira, te voy a aclarar más el asunto que traes en tu mente. De lo que tú estás decepcionada es de algunos cristianos que te dieron mal testimonio. Porque si tú enfocas tu vida, tus ojos en Cristo, el autor del cristianismo, y en lo que es el cristianismo declarado aquí, tú jamás te vas a decepcionar. Jamás. ¿Quién de aquí está decepcionado de Cristo? ¿Cómo? ¿Del cristianismo? Tampoco. No le voy a preguntar si usted está decepcionado de algún cristiano, hermano, porque eso no nos compete a los cristianos. ¿Se entiende por qué o no? Porque no estamos llamados a juzgar a nadie en ese sentido, sino a poner, como le dijo Pablo a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira ¿en dónde? ¿En los cristianos? En las cosas de arriba. Poned la mira en Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Hay que mirarlo a Él, mis hermanos. Y ciertamente muchos débiles en la fe han abandonado el cristianismo por causa del comportamiento de algunos cristianos, sí. Es por eso que debemos estar conscientes y enseñar a todos, siempre, a los que nos rodean. Cuando tú discipules a alguien del cristianismo, tienes que exhortarle continuamente que el verdadero cristianismo es por Cristo, no por los cristianos. Los cristianos somos cabezas duras, que estamos en el camino de dale y dale, Señor, y síguele dando a esta cabecita de mármol, y síguele dando. Entonces tú dime, y dale, Señor. Esos somos los cristianos. Y tienes que enfocarlos a cualquier persona que tú discipulas en la vida cristiana, que ponga sus ojos en Cristo. El cristianismo es gracias a Cristo, mi hermano. Es gracias a Él, y hay que mirarlo a Él y no a los cristianos. En el sentido, obviamente, en el de ver el ejemplo máximo, ¿me explico? No estoy diciendo que no voltees a ver a tus hermanos ni te preocupes por sus necesidades, ¿verdad que no estoy dando a entender eso? No, estoy dando a entender, hermano, en cuanto al ideal que debemos perseguir. Ese ideal no está en la gente, está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El hecho de llamarnos cristianos no significa que ya somos idénticos a Él. ¿Verdad que no? Todavía no. Vamos camino a la estatura ¿de quién?
del varón perfecto, pero vamos caminando. ¿Cuántos van caminando? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Peregrinos somos. Ahí vamos. Pero ser cristianos, hermano, no significa que somos todavía idénticos a Él. Estamos en ese proceso. Nos llamamos cristianos porque le seguimos a Él, porque le obedecemos a Él, cometiendo aún errores, sí, pero jamás tomando tampoco eso como pretexto para fallar deliberadamente, ¿cierto? Es que sí, somos cristianos, pero son unos errorzotes. Y no, es que sí, en la vida cristiana tiene errores. No tomes eso como pretexto. No. Ser cristiano no significa que tú digas, pues es que trato de seguir a Cristo, pero cometo un montón de errores y te tomas de ahí, te aferras a eso. No, ser cristiano es seguir a Cristo. Y si te caes, Él te espera, te da la mano y síguele detrás de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te quedes ahí sentado, no te quedes ahí tirado, mejor dicho. Mis hermanos, Dios no necesita que lo defiendan, ¿verdad que no? No, y aunque Él no necesita que lo defiendan, por todas las ocasiones en que el cristianismo ha quedado en ridículo por causa de algunos cristianos que lo han convertido en cristiandad, si vamos a ponernos el título de cristianos, debemos obedecer entonces el mandato de ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, y en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual también debemos resplandecer como luminares en el mundo. Debemos, su Biblia y la mía dice, debemos resplandecer. Debemos. Un deber requiere obediencia. Y hay otro mandamiento que hay que obedecer para ser luminares del mundo y en la iglesia. Filipenses 2:14, ¿me ayuda a leerlo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras este mandamiento. Dice así, ¿lo tiene? Debemos ser irreprensibles, pero dice aquí, haciendo todo, ¿sin qué? Murmuraciones y contiendas. Le voy a dar un consejo, mi hermano. Crea que me lo doy a mí también. Cuando usted esté a punto de hablar de alguien más, mejor póngase a hablar de usted. ¿Me di a entender? Le recomiendo que hable de usted. Que cuando llegue con otra persona, se disponga a decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo platicar algo? Sí, alguien de confianza, ¿verdad? Traigo una falla y que debo corregir delante de Dios. Te la quiero decir. ¿Cuándo hacemos eso, hermano? Y traemos una viga insistiendo en sacar la paja en el ojo del hermano. Sin murmuración y sin ¿qué más? Sin pleitos, sin pelear. Es obvio, la murmuración es el veneno que empieza a meterse para meter pleito. ¿Sí o no? Recuerde que la murmuración es un fruto, es una obra, de la carne. Sabemos entonces, mis hermanos, por la palabra de Dios, que obedecer es el factor imprescindible para que la vida de Cristo sea una realidad. ¿Cuántos quieren que la vida de Cristo sea una realidad? Y no solo lo arrojamos al aire. ¿Cuántos quieren la vida de Cristo? Se arroja al aire, la invitación. Yo quiero que sea una realidad. Y para que sea una realidad, y el hecho de que yo me denomine a sí mismo cristiano, debo estar dispuesto a la obediencia. ¿A cuál? A lo que ya nos han enseñado. Muchos son los factores imprescindibles que tiene el cristianismo, mis hermanos. Y la Biblia nos presenta la obediencia como el motor que acciona a todos esos factores. Permítame darle un ejemplo. Cristianismo, factor importante en él, la fe. ¿Cree usted que la fe es un factor importante en el cristianismo? Claro, dicen, sí. ¿Qué pasa? Le pregunto a mi hermano, ayúdame a responder. ¿Qué pasa con la fe sin la obediencia? ¿No se duerman? ¿Qué pasa con la fe sin la obediencia? Dice Santiago que es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿A qué se refiere con obras ahí? Lo que Dios te pide que hagas.
Lo que Dios te pide que hagas. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Porque la obediencia es la que acciona las obras y es muerta si no se obedece. Eso dice Santiago 2:20. De hecho, le quiero invitar a que lo lea conmigo, si me acompaña. Santiago 2:20. Dice así: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Eso dice Santiago 2:20. Y Santiago, mis hermanos, continúa enseñando a los cristianos de su tiempo con respecto a esto diciendo, vea por favor el 14, verso 14 de Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Hermano, diga conmigo fuerte, decir o hablar, que es lo mismo, hablar. Continúa. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Es decir, ¿de qué sirve que alguno diga que es cristiano? Sino que tiene obras, si no obedece, punto. ¿De qué sirve el decir sin el hacer? Y preguntó Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá, llamándose solamente cristiano sin obedecer, ser salvo? Cada uno de nosotros sabe lo que Dios está pidiendo de nosotros ahora mismo. Cada quien. Dios ha llegado a tu corazón, aún a través del tiempo de la adoración, de la administración, de los cantos, Dios hablándote. Necesitas hacer esto. Cada uno sabe lo que Dios le está demandando. Y el decir, mi hermano, no sirve sin el hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que alguien asegure tener fe, decir que cree en Dios, más que cualquier religioso, y asistir a la iglesia de mayor renombre, si no obedece ahora mismo lo que Dios le demanda, su fe es muerta. Mis hermanos, el cristianismo muere en cada uno de nosotros cuando no hay obediencia. El título de cristiano se desvanece. Dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? En el versículo que leyó usted conmigo, el 14, ¿podrá la fe salvarle? Esto no significa que la fe junto con las obras es lo que salva, no, sino que el hecho de creer sin obedecer anula la fe, por la cual, o por medio de la cual se recibe la salvación, dice Efesios 2:8. Sois salvos por gracia, ¿cierto? Por medio de la fe. Es el conducto que tú pones al Señor para recibir la salvación. Pero si no hay obediencia, ¿qué es la fe? Diga conmigo, está muerta. Y Santiago continúa con aquellos que presumían fe sin mostrar ni una obra de obediencia a Dios. Y les dijo lo siguiente, véalo conmigo, es el versículo 19 del capítulo 2 de Santiago. Dice así, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno aquí? ¿Todos? ¿Qué significa eso? Tú crees en Dios, que existe y que Él es un solo Dios. Oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Y les dice Santiago, bien haces. ¿Qué significa bien haces? Qué bueno. Felicidades. ¿Que crees en Dios? Qué bueno. Pero te quiero decir algo, dice Santiago. Ya ve cómo era Santiago, ¿verdad? ¿Han leído la carta a Santiago completa? ¿Han leído lo que dice de la lengua? Lean a Santiago para que vean. Por eso explica aquí esto él y dice, qué bueno que crees en Dios, pero fíjate que también los demonios creen. Es más, y tiemblan. Hay humanos que creen en Dios y no tiemblan. Los demonios tiemblan y creen en Dios. Un valor agregado a su actitud demoníaca. ¿Verdad? Creen y tiemblan. ¿Qué significa esto? Los demonios creen en Dios, pero no se preocupan por obedecerlo en absoluto. De hecho, mira hermano, los demonios tienen más seguridad de la existencia de Dios que muchos seres humanos. ¿Sí me di a entender con eso? Pero por eso no van a salvarse de lo que les espera tampoco. Del lago de fuego. Por cierto, hermano, ¿cuál cree usted que es la característica principal de los demonios? ¿No es la rebelión acaso? ¿Verdad que sí es la rebelión? Total rebelión a la ley de Dios. Por eso fueron expulsados de la presencia de Dios. La rebelión es lo opuesto a la obediencia. Ahora, note algo, hermano. No sé si usted ya lo notó al leer
a leer la tendencia de Santiago al decir, ¿tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe qué es eso? La Biblia a través de Santiago, mi hermano, está poniendo a la par la creencia que tiene un demonio de Dios con la de un creyente sin obras. Los demonios creen, ¿sí? ¿Y tú también crees? Y ambos carecen de obediencia. Están a la par. La creencia de un demonio y la de un creyente sin obras son igual. De un cristiano que no obedece, que no deja ese pecado, que insiste en el pecado deliberadamente, que pisotea la sangre de Cristo y ya no hay ningún remedio para él. Tenga cuidado, porque la comparación es contundente. La fe, entonces, mis hermanos, siendo un factor imprescindible en el cristianismo, termina muriendo cuando no es sustentada por la obediencia. Y aquellos que intentan ejercer fe sin preocuparse por hacer las obras que Dios demanda de ellos, la Biblia no los llama cristianos. ¿Vio cómo los llama Santiago en el verso 20? Le dice, ¿más quieres saber? Le dijo cristiano. ¿Más quieres saber, cristiano, que la fe sin obras es muerta? ¿Eso les dijo? ¿Lo están leyendo? ¿Cómo les dijo? ¿Más quieres saber, hombre vano? No nos queda, mis hermanos, llamarnos cristianos si decimos que ejercemos fe sin obedecer a Dios. Nos queda llamarnos vanos, huecos. No existimos en ese sentido, figuradamente hablando. No somos reales como cristianos. La oración, mis hermanos, es otro factor importante en la vida cristiana. ¿Cuántos dicen sí conmigo? ¿Es importante la oración en el cristianismo? Es el medio de comunicación con Dios. Le pregunto, ayúdeme, ¿qué es la oración sin la obediencia? ¿Están enojados? ¿No? Entonces ayúdeme, a ver. ¿Qué es la oración sin la obediencia? Nada. ¿Quiere que le muestre en la Biblia? Si no los quiere encontrar, no los encuentra rápido, bueno, yo se lo leo. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no le obedecen. Pero él oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que le obedecen. No, y hay uno más contundente. ¿Quiere verlo? Proverbios 28:9. ¿Listos? El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es eso? ¿Me ayuda antes de terminar? ¿Qué significa el que aparta su oído para no oír la ley? El que no obedece. ¿Qué termina el proverbio? Su oración también es abominable. ¿No estás obedeciendo a Dios, mi hermano, en algo que Él está demandando de ti? Joven, adolescente, ¿no estás obedeciendo a Dios en lo que Dios te está pidiendo ahora? Ni te molestes en orar. No pierdas tu tiempo, hermano. Varones casados, ¿hay aquí algún varón casado? Ni uno. ¿Hay aquí algún varón casado que le guste orar a Dios? Amén. ¿Verdad? Ándale, viejo, di que sí, ¿verdad? A ti te gusta orar mucho, ¿verdad? Las hermanas siempre ahí. ¿Hay aquí algún varón casado que le gusta orar a Dios? Hay muchos. Yo conozco muchos. ¿Recuerdan el consejo, varones casados, que les gusta orar a Dios? ¿Recuerdan el consejo de Pedro con respecto a la oración? Pedro dijo, maridos, igualmente, vivan con sus esposas, ¿cómo? Sabiamente. Le pregunto, varón casado, ¿para vivir sabiamente con tu esposa se necesita obediencia? Y las hermanas son las que responden, sí, ¿verdad? Ayer sábado preguntaba todas estas cosas y puras mujeres me respondían. Y los varones así, ¿verdad? No, ahí están los varones, yo sé que respondían. Lo que pasa es que hablan más bajito, hablan más varonil. Sí, ¿verdad? Bien. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Requieres obediencia, varones casados? Sí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué?
Ahí estás en el cuarto orando por tu negocio, tu trabajo, que te asciendan, que te paguen más, y nomás ves rebotar las palabras en la pared. Señor, pum, pum. Te pido, Señor, pum. Porque ya está tu esposa esperando que tú vayas y arregles ese conflicto que tú provocaste. Es que ella lo provocó, pastor. Pues de todos modos, ve, cabezón. Porque tú eres la cabeza, tú eres el de la iniciativa para arreglar los conflictos matrimoniales. ¿Sí o no, varones? Y las hermanas, sí. ¿Cómo que ella empezó y por eso no arreglas el problema? Por eso tus oraciones no son escuchadas. Tienen estorbo. ¿Y sabes qué es estorbo? Es oración frustrada. Y dice Primera de Juan 5, que si no oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Él no nos oye. Ve y arregla esa situación con tu esposa. Aunque vayas y le digas, tú empezaste. ¿Verdad? Que sí somos. El orgullo ahí. Pide perdón aunque tú hayas sido el ofendido. Y ve cómo todo cambia. La santidad, mis hermanos, un tercer factor importante en la vida cristiana. Permítame otra vez la pregunta. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la vida en santidad sin obediencia? ¿Será posible la santidad sin obediencia? Desde luego que no. Pero antes déjeme aclararle algo para hablar de la vida en santidad con respecto a la obediencia. Ningún creyente, escuche hermano, la Biblia lo dice, ahorita lo vamos a ver aquí. Ningún creyente es santificado por su obediencia. ¿Sabía usted eso? Ofrecer sacrificios era un acto de obediencia. Y dice Hebreos que los sacrificios como obras en sí no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que los ofrece. La obediencia no santifica a nadie. ¿Sabe qué es lo que santifica, mi hermano? La sangre de Cristo. Eso es lo que santifica. Tú estás frente a Cristo, Él derrama simbólicamente, obviamente, su sangre sobre ti y eres santificado. Eso lo dice Hebreos 10:10. El creyente es santificado por la sangre derramada de Cristo en su sacrificio. Una vez que ya fuiste santificado, tienes la responsabilidad a vivir en santidad. La santificación viene de Cristo, de nadie más, no viene de tus obras. Es que yo soy santo porque he dejado de hacer todo eso. No, eso de que dejaste de hacer es fruto de que fuiste santificado. Tu vida en santidad es un fruto de que Dios te ha santificado. Y la plataforma donde se lleva a cabo la vida de santidad es la obediencia. La plataforma indispensable. Así también lo escribió el apóstol Pedro. Él escribió, somos elegidos según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento previo de Dios, en santificación del Espíritu para obedecer. Para eso somos santificados, mi hermano, para obedecer. Somos santificados para vivir la vida cristiana, para recibir el título de cristiano, para que nos puedan decir abiertamente, pequeños Cristos. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, dice el apóstol Pedro. Y sin santidad, dice Hebreos 12, ¿quién lo sabe? Nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? A manera de resumida por lo que hemos visto, mi hermano. Santidad es la obediencia solemne a los mandamientos de Dios. No desearás la mujer de tu prójimo. Obedecer ese mandamiento te hace permanecer en santidad, varón. ¿Varón? ¿Varón? ¿Sí? Te hace permanecer en santidad no desear la mujer de tu prójimo. ¿Y qué tuviste que hacer para no cometer agravio a ese mandamiento? Obedecer. Obedeciste solemnemente y estás guardado en la santidad de Dios. Hay muchos factores, mi hermano, en el cristianismo, en los cuales el motor es la obediencia. Le voy a decir un último, nada más, en esta ocasión: la adoración. La adoración es otro factor imprescindible en la vida cristiana. ¿Qué es la adoración? Ayúdeme. ¿Qué es la adoración sin la obediencia? No es nada es. Es lo mismo que la fe, la santidad y la oración.
sin obediencia, es nada. De hecho, Jesús enseñó que la adoración al Padre debe ser ofrecida en espíritu y en verdad. David enseñó cómo adoramos al Señor a manera de expresiones artísticas. Y obviamente dio las razones, porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es bueno, pero decía, alabad a Dios con cánticos, con pandero y danza, el Salmo 150, con flautas, con a son de bocina, y todo eso lo usaba David. Pero se ha quedado plasmado durante mucho tiempo, mis hermanos, en la iglesia, la idea de que adoración son cantos. Adoración, mi hermano, la esencia de la adoración no son los cantos, es parte de, pero no son los cantos. Jesús confirmó esto diciendo que al Padre se le adora no con pianos y guitarras, se le adora en espíritu y en verdad. Le pregunto, ¿se requiere de obediencia para adorar a Dios en espíritu y en verdad? Claro que se requiere, y eso es debido a que adorar a Dios como Él lo pide, exige que el adorador esté en armonía con la naturaleza de Dios. Es decir, que sea cristiano, que sea un Cristo pequeño, que sea seguidor de Cristo. Así va a poder adorar en el Espíritu. ¿Y por qué va a adorar en el Espíritu? Porque anda en el Espíritu y porque es guiado por el Espíritu, porque es cristiano. Por eso se ofrece adoración en el Espíritu. ¿Y cuál es la adoración en verdad? Es aquella que se ofrece al adorar sin fingir, con sinceridad, con formalidad, integridad y acorde al mandamiento bíblico. Y como le decía hace un momento, mis hermanos, muchos oyen la palabra adoración y piensan de inmediato en cantos. Cantar es tan solo una de las formas de expresión con la que le declaramos a nuestro Dios reconocimiento. ¿Cuántos reconocieron quién es Dios a través de los cantos? Los cantos mismos nos van guiando. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos guía a reconocer a Dios. Y lo hacemos cantando. Y ahí estamos cantando. Pero déjeme decirle algo, hermano. Nadie, absolutamente nadie, puede demostrar a Dios obediencia solo por el hecho de cantar. Nadie va a llegar a verte cantar y va a decir, mira ese hermanito cómo canta. ¡Qué obediente es! No, ha de ser súper obediente por cómo canta. No, levanta las manos y llora. No, es bien obediente a Dios. Vive con su esposa sabiamente. ¿Solo por verlo cantar ya sabes si vive con su esposa sabiamente? Claro que no. Nadie puede demostrar obediencia a Dios solo cantando. Nada que ver, mis hermanos. Es más, a la hora de obedecer a Dios, hasta las ganas se le quitan de cantar. ¿Sí o no? Porque cantar nada cuesta, pero obedecer cuesta todo. Para cantar cualquier mariachi le entra. No lo dice la Biblia, no lo busque. No es un proverbio. Pero para obedecer, solo los verdaderos adoradores le entran. Abraham fue un verdadero adorador. Yo estaba leyendo Génesis 22, le invito a hacerlo en su casa. Ahorita no, se lo quiero decir de manera ágil. Está en Génesis 22, léalo, es una historia preciosa, conocida por todos, pero hay algo especial aquí. Abraham fue un verdadero adorador. ¿Por qué se lo afirmo? Cuando él llegó junto con su hijo Isaac y sus 2 siervos al monte que Dios le indicó en la tierra de Moriah, él le dijo a sus siervos lo siguiente: espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, allá al monte, y adoraremos. Cuando guste leerlo, está en su Biblia. Y adoraremos, y volveremos a ustedes. Fíjese que era el padre de la fe. Dijo volveremos, y se supone que iba a ir a sacrificar a su hijo, pero dijo volveremos. El caso es que dijo aquí, adoraremos y volveremos. Vemos que Abraham iba a adorar a Dios, mi hermano. Eso dijo. Dijo que iba a ir a adorar a Dios, pero no llevaba un arpa, no llevaba un himnario, no llevaba una guitarra,
no había calentado la voz. No llevaba un piano, llevaba leña, llevaba un cuchillo, llevaba una soga y llevaba a su hijo. Y llevaba un corazón dispuesto a hacer todo lo que Dios le dijera. Todo lo que Dios le dijera. Si iba a matar a su hijo, ¿qué cosa no podía hacer él por Dios? Eso llevaba para adorar a Dios. Llevaba, mis hermanos, un sacrificio. Ya despertaron. Llevaba un sacrificio. Gracias, hermanos del sonido. Por el hecho de que él llevaba un sacrificio a su hijo mismo, por eso dijo que iba a adorar. ¿Nota usted, mi hermano, cómo es que Abraham, debido a que estaba dispuesto a sacrificar todo por su Dios, a esa determinación de darle a Dios todo lo que le pide, Abraham le llamó a eso adoración? ¿A qué le llama usted adoración? ¿Cantar? No, hermano, no. Eso no es adorar a Dios en el sentido del trasfondo de la palabra adorar. Cuando Abraham dijo iremos allí y adoraremos, la palabra hebrea es chakha, que significa vamos a ir a postrarnos, vamos a ir a rendirnos delante de Dios. Eso iba a hacer Abraham. Lo demostró, pero levantó el cuchillo. Y antes de dejarlo caer, Dios dijo: me adoras de verdad, Abraham. ¿Cuántos quieren adorar a Dios de verdad? ¿Sabe cómo se llega a eso, mi hermano? Obedeciendo. Si los cantos fueran obediencia, o si la adoración fuera solo cantar, ¿en qué lugar, mis hermanos, quedarían los mandamientos de Dios? Irónicamente, muchos que se resisten a obedecer a Dios, espero que tú no te estés resistiendo ahorita a hacer algo que Dios te está pidiendo ahorita. Muchos que se resisten a obedecer a Dios usan los cantos y el levantar las manos como una tapadera de su obediencia, de su desobediencia, discúlpeme, de su pecado, que no han querido confesar ni abandonar. Vienen con el pecado y vienen con las cosas que no han confesado a Dios, y dice el proverbio que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y ¿qué? Y se aparta de él, alcanzará misericordia. Vienes con todo eso, hermano, sácalo. Dile: Señor, necesito tu perdón, y después de que me perdones, dime qué debo hacer. Como Jonás. Ve a donde te dije. Yo no he cambiado de parecer. Ve y haz lo que te dije. Y tú obedeces, hermano. En ese momento estás comenzando a adorar a Dios. No cuando llegamos aquí a las 11 a entonar estos cantos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? La esencia de la verdadera adoración es la obediencia a sus mandamientos. Obedecer, mis hermanos, es pues el factor imprescindible para que el cristianismo, la vida de Cristo, sea una realidad en todo aquel que se denomina a sí mismo cristiano. No dejes que el título sea solo eso, hazlo una realidad. Escuche, mi hermano, la única forma de vida aceptada por Dios, el Padre, es la vida de Cristo. Y el Padre, en su plan perfecto de amor y salvación por su iglesia, fíjese lo que hizo el Padre. El Padre determinó y prometió enviar a su Hijo para salvarnos. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de promesas de que Cristo vendría? El Padre lo planeó, lo prometió y lo escribió. Pero ¿quién lo realizó? ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo aterrizó el plan del Padre? Cristo. Dígame, ¿con qué? Con su obediencia. Le repito, mi hermano, el Padre lo escribió, Cristo lo realizó. El cristianismo es igual. Recibimos el título, decimos que somos cristianos, pero se hace una realidad cuando obedecemos. ¿Sabía usted que a Cristo le llama la Biblia en Juan y en Apocalipsis? Fue el mismo autor, Juan, le llama el verbo de Dios. ¿Qué es un verbo? Es una acción. ¿Por qué Jesús es el verbo de Dios? Porque Jesús puso en acción lo que el Padre dijo. Si tú no pones en acción lo que el Padre te dice que hagas, no somos cristianos. Él es el verbo hecho carne, es la palabra en acción. El Padre prometió, Cristo lo realizó. ¿Cómo? Obedeciendo. Y su obediencia fue al límite de la muerte. ¿Y cuál muerte, mis hermanos? Dice Filipenses 2 también, muerte de cruz.
Así como la obediencia de Jesús puso en acción el plan del Padre, nuestra obediencia pone en acción todos estos factores que le he compartido. Tú sabes que debes vivir en santidad, sabes que debes orar, sabes que debes tener fe y sabes que debes, se me fue el otro, tener fe, orar, vivir en santidad y adorar. Sabes que nos corresponde todo eso como cristianos, pero si no obedecemos se queda en el aire, se queda solo en la Biblia. Y el Señor quiere que la palabra se haga carne en nuestro corazón. Aunque sea de piedra, se puede hacer carne. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, poniendo su atención, le invito a leer por último y oramos Filipenses 2:13. Por favor, ayúdeme, acompáñeme. Dice Filipenses 2:13. Y mientras lo encuentre, le hago el comentario siguiente. ¿Cuántos saben que el Señor valora nuestro esfuerzo por obedecer? Sí, el Señor es bueno. Y Él sabe que si tú tropiezas en tu camino de obediencia, bueno, Él te va a levantar. Pero hay que seguir adelante, luchando la batalla de la fe. El Señor, mis hermanos, nos provee de fuerza y de algo más. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es, ¿quién es? Dios, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en ti un deseo de obedecer y Él te va a ayudar a que sea cumplido. Pero ¿cuántos quieren ir detrás de Jesucristo para lograr eso? Por eso somos cristianos, mi hermano, porque seguimos a Cristo. Vamos a orar, le pido que me acompañe y de manera muy personal, preséntele al Señor su situación, su corazón, su entrega en el sentido de reflexionar qué es el cristianismo y qué significa ser cristiano. Si usted tiene una idea clara de lo que eso es, qué significa, hable con el Señor y dígaselo a Él. Señor, yo quiero ser irreprensible. No solo eso, Señor. Quiero dejar de murmurar. Quiero dejar de ocasionar contiendas. Quiero ser sencillo. Quiero comportarme como tu hijo, Señor. Quiero que me llamen cristiano y no poner en ridículo el título. Ayúdame, Señor, a poner en alto no el cristianismo como una religión que el mundo ha determinado que es, sino como el estilo de vida de Cristo, el tuyo, Jesús, que es el cual es perfecto y el de mayor bendición, el estilo de vida más grande, más sublime, el estilo de vida eterno, el que va a permanecer. Ayúdame a ponerte en alto a ti, Jesús, no a la iglesia, no al ministerio. Ayúdame a ponerte en alto a ti, Señor, fundador del cristianismo. Tú me has llamado, Señor, tu siervo, tu hermano. Soy tu hijo, tu discípulo, tu amigo, en el sentido en que tú me veas interactuar contigo en una relación, Señor. Pero el título de cristiano lo quiero seguir recibiendo, Señor, obedeciéndote a ti. Gracias, Señor, por mostrarnos que el cristianismo es algo incomparable, porque es tu vida adoptada por cada uno de nosotros. Así queremos vivir, Señor, obedeciéndote, porque eso es el cristianismo, obediencia a ti. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Que tengan buen día.